En la pequeña ciudad de Belén, no muy lejos de Jerusalén, en la tierra de Israel, Jesús el Salvador prometido había nacido en un humilde pesebre. María, su madre, sabía que para cumplir la ley de Moisés, ella y José pronto deberían llevar al niño al templo y ofrecer una ofrenda de agradecimiento a Dios por este su primogénito. Así es como, pasados los 8 días del alumbramiento, José y María llevaron al niño al templo de Jerusalén, donde ofrecieron un par de tórtolas como demostración de su agradecimiento. Los sacerdotes no reconocieron al niño. No se dieron cuenta que era el Salvador prometido, de quien su advenimiento había sido profetizado a través de las edades. De este modo, el nombre de Jesús fue registrado como uno de los primeros nacidos en Israel. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, profeta del Dios Altísimo. El Espíritu de Dios le había dejado saber que él no moriría hasta ver al Salvador prometido. Grande era la fe de Simeón. Movido por el Espíritu Santo, él había llegado hasta el templo aguardando al Señor. Cuando se acercaron José y María y el bebé, el corazón de este buen hombre fue conmovido. Este era el día. El Salvador finalmente había llegado. Y cuando Simeón vio al bebé, él le dio gracias a Dios y tomó al niño en sus brazos. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado una presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, y una espada traspasará su alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba también allí Ana, una profetisa de edad muy avanzada, quien había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. De este modo, estos 2 siervos de Dios vieron cumplido el anhelo de sus almas al ver al niño, quien después allí mismo en Jerusalén sería crucificado, el Salvador del mundo. Cuando Jesús nació en Belén, había unos hombres sabios en un país lejano hacia el oriente, estudiosos de astronomía, y ellos también sabían por su estudio de las profecías que el Salvador prometido había llegado. Ahora estaban realizando un largo viaje para encontrarlo. Cuando llegaron a Jerusalén, estos hombres sabios preguntaron a la gente: ¿dónde podemos encontrar al Salvador de los judíos? Pues su estrella hemos visto en el este y hemos venido a adorarle. Este anuncio de parte de los sabios creó una conmoción entre la gente de Jerusalén. Pero como nadie les estaba dando razón del paradero del rey, decidieron buscar la respuesta en otro lugar. En aquellos días, Herodes el Grande, gobernador de Judea, estaba en su palacio de Jerusalén. Era un hombre cruel y había cometido innumerables crímenes. Alguien fue y le comentó a Herodes de estos hombres sabios que habían llegado del oriente, de la estrella que habían visto y de aquel que ellos decían que había nacido como rey de los judíos. ¿Rey de los judíos? Yo, Herodes, soy rey de los judíos. ¿Quién es este nuevo rey a quien los sabios han venido a adorar? Díganle a mis consejeros que vengan.
Cuando los principales sacerdotes y escribas fueron reunidos, Herodes le preguntó y consultó acerca del lugar del nacimiento de Cristo, porque él sabía que un Salvador había sido prometido a los judíos. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando Herodes recibió esta noticia, comenzó a idear un plan en su mente macabra. Su intención era que ningún niño pudiera llegar a crecer para ser rey de los judíos. Inmediatamente despidió a los sacerdotes y escribas, y llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y los envió a Belén diciéndoles que fueran y averiguaran con precisión acerca del niño. Id y averiguad acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José rápidamente despertó a María. Luego de comentarle lo que el ángel le había dicho en su sueño, rápidamente reunieron sus cosas y salieron, y tomando de noche al niño, se fueron hacia Egipto. Mientras tanto Herodes, cuando se vio burlado por los sabios, se enfureció y enojó y en gran manera, por lo cual decidió poner su plan inmediatamente en acción. Vayan a Belén y a todos sus alrededores y a todos los niños menores de 2 años que encuentren, mátenlos. Sí, Herodes pensaba que sin lugar a dudas su plan acabaría con cualquier rey que alguna vez quisiera sacarle su trono. Pero él desconocía que Jesús ya estaba en camino hacia Egipto. La pequeña familia pasó un tiempo en Egipto y allí José y María cuidaban con mucho amor de su hijito Jesús. Estaban felices de que Dios hubiera protegido a su bebé de la crueldad de Herodes. Una noche allí en Egipto, el ángel del Señor nuevamente le apareció en sueños a José. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. De esta manera, en obediencia a la voz del ángel, una vez más José tomó a su esposa María y al niño Jesús y regresó a tierra de Israel. El viaje desde Egipto era largo y cansador. Como no tenían ningún lugar para descansar y pasar la noche fuera de la orilla del camino, José atendió a su esposa y juntó leña para hacer fuego con el cual pudiera calentarse en la noche.
Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá porque también sabía que Arquelao era un gobernante déspota y malvado, quien podría hacerle mal a su hijo. Siendo aconsejado nuevamente por una revelación en sueño, José tomó a su esposa y al niño y se encaminó a la provincia conocida como Galilea, donde el rey no tenía ya más dominio. En Galilea se fueron y habitaron en una ciudad llamada Nazaret, donde habían vivido antes del nacimiento de Jesús. José trabajaba arduamente y María cuidaba del niño. Aquí estaban felices, viviendo en el temor de Jehová y en la compañía de muchos amigos y conocidos. La tierra de Galilea yacía quieta bajo las estaciones cambiantes. Los hombres trabajaban en la campiña y en los sembrados. A veces, cuando no había lluvias, la tierra se resquebrajaba bajo el sol caliente. Otras veces los arroyos y ríos corrían prófugamente y las cosechas eran abundantes. Así los años pasaron. Cuando Jesús tenía 12 años, fue con sus padres y un grupo de viajeros a la fiesta de la Pascua. Mientras los viajeros descansaban en el viaje de regreso a Nazaret, José y María echaron de menos a Jesús. ¿Han visto ustedes a Jesús, nuestro hijo? No, no lo hemos visto. Pensé que estaba con ustedes. Nos dimos cuenta de su ausencia al salir de Jerusalén. Pensamos que estaban con amigos. Le hemos preguntado a todas las personas, pero nadie lo ha visto. Mejor que volvamos y que lo busquemos. Así es como volvieron a Jerusalén a buscar al niño, sin comprender cómo lo habían perdido. Estaban preocupados porque Jerusalén era una ciudad grande, tal vez algo le había ocurrido. Luego de buscar por más de 3 días, en las calles de Jerusalén, llegaron hasta el templo con la esperanza de que alguien allí lo hubiera visto. Finalmente allí lo encontraron en el cuarto de estudio hablando con los maestros, los cuales estaban maravillados por sus muchas respuestas. Hijo, ¿dónde estabas? Tu padre y yo te hemos estado buscando ansiosamente. Jesús dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no entendieron las palabras que él habló, pero Jesús obedientemente descendió y volvió con ellos. Nazaret sería su hogar por muchos años, y Jesús era obediente a sus padres José y María, y crecía en espíritu y en gracia para con Dios y los hombres. En la tierra de Israel, casi 2000 años atrás, la gente iba y venía haciendo sus negocios, comprando y vendiendo sus mercaderías, visitando amigos y familiares, pagando sus impuestos, por supuesto, visitando el templo de Jerusalén y asistiendo a las sinagogas. Mientras trabajaban, hablaban y pensaban en el Salvador prometido, en el Mesías de las profecías. Algunos creían que el Mesías los salvaría de sus pecados, en tanto otros abrigaban las esperanzas de que el Mesías le devolviese el honor y la libertad que habían perdido en manos de los tan odiados romanos. Cada acto de opresión les aumentaba sus sentimientos en contra de sus conquistadores y los motivaba a desear con más vehemencia que Dios cumpliese su promesa de enviar un Salvador. En Israel, los niños asistían a la sinagoga para aprender la ley y las tradiciones de Israel de boca de sus maestros. A través de la historia de nuestro pueblo, Dios ha hablado a los profetas de nuestro pueblo. Mucho tiempo atrás, Dios hizo un pacto con nuestros padres, Abraham, Isaac,
Jacobo, prometiéndoles que Él guiaría a su pueblo y que Él los libraría de sus enemigos. A través de sus profetas, Dios nos ha prometido un Mesías que restaurará nuestra nación. El Mesías será el ungido de Dios y quien nos redimirá de nuestros pecados. Pero antes de que Él llegue, el Señor enviará a su mensajero quien anunciará su llegada. El profeta Isaías nos ha dicho, será la voz de uno que clama en el desierto. Y el Señor habló a su siervo Malaquías diciéndole, he aquí, yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis como el ángel del pacto a quien los deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así como el profeta Malaquías había pronunciado el advenimiento de uno, en estos momentos el cual había sido enviado, llegaba para preparar el camino del Señor. Porque por un tiempo en una zona desolada de Israel, un hombre llamado Juan vivía una vida solitaria en el desierto. Y Juan estaba vestido de pelos de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mucha gente le preguntaban si él era el Mesías prometido. Juan respondía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es como les hablaba Juan el Bautista a la gente de Israel y los invitaba para que se bautizaran en el río Jordán como preparación para recibir al Salvador prometido. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan en el Jordán. Un día mientras Juan estaba predicando junto al río Jordán, vio a alguien acercarse que le hizo saltar de alegría el corazón. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Jesús fue bautizado, subió inmediatamente del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante ese tiempo, Juan había estado predicando junto al Jordán. Tanta tensión había suscitado que los fariseos en Jerusalén enviaron una delegación de sacerdotes y levitas para interrogarle. ¿Quién eres? No soy el Cristo. Entonces, ¿acaso eres Elías? No soy. ¿Eres tú profeta? ¿Quién eres entonces? Déjanos tener una respuesta para darles a aquellos que nos han enviado. Tú mismo, ¿quién dices que eres? Soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, como el profeta lo dijo. Entonces, ¿por qué estás bautizando si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Al día siguiente, Juan estaba nuevamente bautizando junto al Jordán y vio a Jesús que venía a él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vino para ser bautizado con agua. Y yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Unos pocos meses más tarde, mientras Jesús viajaba por las regiones de Judea, Samaria y Galilea, escogiendo a sus discípulos y comenzando así su ministerio, Juan se encontraba bautizando también en Enón junto a Salim, porque había allí mucha gente. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le preguntaron: Maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio bautista, y todos vienen a él. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Pero la voz de Juan no se oiría por mucho tiempo más, pues sería muy pronto apagada. Poco tiempo después Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le había dicho que no era lícito estar con ella. Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo. De tanto en tanto se le permitía a Juan recibir la visita de sus discípulos y de esta manera él se mantenía comunicado con el mundo exterior. Durante estas visitas ellos le traían noticias de las actividades y ministerio de Jesús. Había ya pasado un tiempo desde que él había bautizado a Jesús en el Jordán. Ahora que lo habían puesto en la cárcel, Juan se preguntaba acerca del ministerio de Jesús. Él había creído y esperado de que Jesús sería el libertador de Israel. ¿No sería que él se había equivocado? ¿Sería Jesús realmente el Mesías? Por eso es que Juan envió a sus discípulos a que le hicieran una pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Los discípulos de Juan iniciaron el largo camino hacia Galilea para cumplir lo que Juan les había pedido.
En una pequeña aldea en la provincia de Galilea, Jesús estaba llevando a cabo su ministerio de amor y sanidad para con los enfermos. En cualquier lugar donde llegaba la voz de que Jesús estaba en el pueblo, la gente traía a sus amigos y familiares y enfermos a él. Y aquí es donde los discípulos de Juan lo encontraron. Ellos habían recorrido una gran distancia para traer la pregunta de Juan. ¿Deberían esperar o deberían interrumpir? Tal vez sería mejor completar su misión ahora. Juan Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, sacó espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Así es como Jesús le contestó la pregunta a los enviados por el Bautista. Y cuando fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablarles de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu paz. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mientras tanto, los días penosos pasaban lentamente para Juan el Bautista en la cárcel. Las paredes de piedra que lo mantenían prisionero eran una barrera cruel para el hombre que había estado acostumbrado a vivir en el desierto abierto. Entonces una noche, el destino de Juan fue decidido en las cortes de Herodes, donde estaba celebrando una gran fiesta en la cual Salomé, la hijastra del rey, danzaba. Y tan agradecido estaba Herodes que él le prometió que le daría lo que ella quisiera hasta la mitad de su reino. Salomé había sido aconsejada por su madre Herodías para que solicitara la cabeza de Juan el Bautista, siendo que él había condenado la relación adúltera de Herodías con el rey. Herodes había dado ya su sentencia, por lo cual los soldados se estaban dirigiendo ahora mismo sin demora hacia la celda de Juan para llevar a cabo la terrible orden. El ministerio y trabajo de Juan habían terminado. Él había preparado el camino para la llegada del Salvador, de quien él mismo había dicho: no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ni su poder ni su grandeza tienen fin. La inefable santidad de Dios, tomado del libro Protección Espiritual, editorial Carisma. En la actualidad, da la impresión de que no se aprecia en toda su plenitud la majestad de Dios, su infinita grandeza,
su poder y la misma santidad incalculable. En lugar de ello, tendemos a hacer de Dios algo pequeño y confortable. Esa es la idea que nos hemos hecho acerca de Él. Lo hemos reducido a nuestro propio nivel de comprensión. Hemos hecho a Dios más mundano, más corriente, más fácil de analizar. Estamos convencidos de que podemos inspeccionar a Dios, colocarlo bajo un microscopio teológico y examinarlo. En algunos centros teológicos y en algunos seminarios es como si Dios fuese diseccionado, categorizando sus atributos, analizándole y luego volviendo a recomponer las piezas, por así decirlo. Cuando hacemos esto, ya sea a nivel académico o en nuestros grupos de estudio bíblico en las casas, en lugar de quedarnos con una sensación de lo infinito que es, de su grandeza y su reverencia, nos quedamos con un Dios al que hemos analizado, reducido. Sí, lo hemos analizado. Nos quedamos con un Dios al que reducimos al nivel que puede captar nuestra mente finita y que podemos tener en la punta de los dedos. Pero Dios sigue siendo Dios. Es el eterno e inmutable, el mismo de siempre. No hay enseñanza más insensata que la que proclama que ha cambiado el carácter de Dios. Que en el Antiguo Testamento era todo fuego y en el Nuevo hoy todo es gracia. Es como si pensamos que Dios ha evolucionado. O tal vez como si hubiese cambiado de opinión acerca de su personalidad y las acciones resultantes. ¡Qué tontería! Cada generación podrá enfatizar los aspectos del carácter de Dios que más aprecian, pero Dios, sí Señor, nunca ha cambiado ni lo hará jamás. El mismo Dios que hizo que saliera humo del Sinaí como hubiese sido un horno de fuego, es el Dios que hemos llegado a conocer por medio de Jesucristo. No es diferente, sigue siendo en la actualidad fuego consumidor, infinito en poder, infinito en majestad, inexpresablemente santo. Es el Dios vivo. Los cielos de los cielos no pueden contenerle, incluso aunque existan billones y billones de universos. Eso no lo agotará, ni lo va a limitar, ni logrará contenerlo. Ni su majestad, ni su poder, ni su grandeza tienen fin. De manera que ningún ser finito que haya sido creado, mucho menos tú o yo, podremos llegar jamás a comprender a Dios por completo. El siglo XX no ha hecho ninguna diferencia para Él. No ha limitado su carácter de algún modo, ni ha hecho nada más difícil para Él. Al contemplar la manera en que el Espíritu de Dios se mueve por todo el mundo, nos damos cuenta de que lo que le ha limitado en el occidente ha sido la llamada visión mundial científica que tenemos de Él. En aquellos lugares donde las personas no han encasillado a Dios por causa de su educación, entre comillas, Dios puede moverse con más poder. Dios es absolutamente el mismo. ¡Qué maravilloso! Que Dios se hiciese hombre. Seguía siendo Dios, pero hombre al mismo tiempo. De modo que podemos conocer al Dios infinito como Abba Padre. Esto es maravilloso. Por eso no es el motivo para que nos familiaricemos con Él de un modo totalmente falto de respeto, irreverente. Dios es amor, pero es al mismo tiempo poder, justicia y santidad. Si la gloria de Dios cayera sobre nosotros, sería como si nos hubiesen tocado 1.000.000 de voltios. Inmediatamente seríamos consumidos. En Cristo y solamente en Él podemos acercarnos al poder infinito y a la santidad de Dios, y a pesar de ello estar aún salvo. Todos necesitamos tener un sentido más claro sobre la presencia de Dios, su infinito poder y su gracia. Dios sigue siendo aún Dios. Su poder y su gloria siguen siendo exactamente iguales. La familiaridad con lo que lo tratemos
no lo hacen diferente. Un día veremos a Dios. La cobertura o la protección espiritual están relacionados con el poder infinito de Dios. Ni su poder ni su grandeza tienen fin. Es la inefable santidad de Dios. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more Unforgettable in every way. and forevermore. Forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. No, never before has someone been more unforgettable. Unforgettable Everywhere. in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Y ahora vamos a continuar con nuestros momentos de reflexión. Tenemos una condensación del libro ¿Quién ganará esta guerra? La pasión espiritual no se paga. Hay una sola cosa que puede evitar que disfrutemos plenamente de la vida cristiana: el pecado. Debemos adquirir una nueva visión del pecado, reconociendo que actúa como un cáncer mortal en nuestra alma. ¿Por qué? ¿Pero por qué fallamos? Preste atención a esta breve historia. Los pasajeros estaban disfrutando de una película cuando de pronto las enormes máquinas del jet se detuvieron. Al principio solo lo notaron quienes no estaban utilizando los audífonos. Luego hubo una pausa.
Sí, se detuvo la proyección de la película y el capitán anunció que el vuelo 143 tenía que efectuar un aterrizaje de emergencia. 69 personas estaban atrapadas en un terrible, lento, pero inevitable descenso. Durante varios minutos en la cabina reinó el silencio. Luego el miedo fue seguido por gritos mientras que el aterrizaje precipitado se acercaba. La tecnología más moderna no podía mantener al avión en el aire por más tiempo. Y cuando aún faltaban 1.300 kilómetros para llegar a su destino, el vuelo 143 se había quedado sin combustible. El indicador digital electrónico del Boeing 767 no funcionaba, de manera que, tal como sucede en estos casos, el piloto y el copiloto de la nave habían confiado en cifras dadas por el personal que se encargaba de suministrar el combustible antes del despegue. Sin embargo, un integrante del personal de tierra había confundido las unidades de peso, tomando libras por kilogramos. Eso motivó que el combustible se acabara antes de tiempo. Felizmente, la pericia del piloto permitió que el aterrizaje se efectuara sin daño para los pasajeros. Millones de cristianos hoy en día están en esa misma situación desesperada como la del vuelo 143. Saben que es posible vivir una vida victoriosa. Definitivamente se puede obtener una vida, pero una vida victoriosa y santa, una vida llena de Dios mismo. Sin embargo, no están viviendo a ese nivel, sino que lentamente descienden hacia la tierra en planeo, sin motor y en condiciones anormales, abrumados por insatisfacción, desánimo y derrota. Sus esfuerzos para recuperar el impulso espiritual no resultaron eficaces y están aterrados por lo que puede suceder. ¿Por qué vemos tantos desastres espirituales? ¿Por qué sufrimos tantas batallas innecesarias? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué tanta carnalidad? He escuchado toda clase de excusas. Y si usted que escucha es consejero, líder de una iglesia, anciano o pastor, probablemente haya oído lo mismo. Son tiempos muy difíciles en el aspecto financiero. Es difícil ser honesto en el mundo de los negocios. Con toda la apertura en cuanto a la sexualidad, ¿qué se supone que debo hacer? Yo no amo a mi esposa. ¿Por qué permanecer junto a ella? Sé que debiera pasar más tiempo leyendo la Biblia, pero con todas las demandas de trabajo y tantas otras ocupaciones, también necesito tiempo para descansar. Quiero ser santo, pero los medios masivos lo hacen difícil. Vivimos en una sociedad que tanta importancia a lo sensual que es prácticamente imposible mantenerse puro. Palau, usted no tiene idea de lo difícil que son las cosas en mi empleo. Es imposible ser honesto si uno quiere sobrevivir. La gente puede dar toda clase de excusas, pero debo decir algo con la autoridad de la palabra de Dios. Nadie puede quitar la unción del Espíritu Santo de nuestras vidas. Nadie puede impedir que nuestra copa esté rebosando. Nadie puede quitarnos el gozo del Señor, ni nuestros parientes políticos, ni nuestro cónyuge, ni nuestro jefe, ni siquiera Satanás. Nadie. Hay una sola cosa que puede evitar que disfrutemos plenamente de la vida cristiana: el pecado. Debemos adquirir una nueva visión del pecado, reconociendo que actúa como un cáncer mortal en nuestra alma. Si queremos experimentar las grandiosas posibilidades de la vida cristiana, podemos hacerlo. Lo único que produce amargura, frustración o derrota, lo único que nos afea, hace que vivamos en la oscuridad o no nos hace personas desagradables, es el pecado. El pecado es un tema horrible, pero a menos que tengamos una perfecta relación con Dios, sin nada que confesarle, debemos ser sinceros y enfrentar el tema. Debemos decir la verdad al Señor.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el canto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras alegría aquí en la tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Estos son nuestros momentos de reflexión. Ante tanta maravilla, ¿qué más se puede pedir? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Él no vaciló al entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también todas las cosas